Ani Ose Tefilá, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Beshem Adonai Yahshua Mashiach, háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre, Abba, queremos oír tu preciosa voz. Toda Gabá Yahshua Moshicheinu, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados Sahim, siéntense, por favor, amadas Sahayot, siéntense. Bendito es el nombre de Yahweh. Ahora, lo que se va a ministrar hoy también es de mucha importancia, de mucha importancia. Sabemos que estamos un poco cansados y demás, pero yo les suplico, amados Sahim, Sahayot, que hagamos un esfuerzo todos, pidiéndole fuerza al Ruach HaKodesh. Él la dará, para que ustedes no vean que esto va a ser un tema sin importancia, como si fuera ya para entregar ya Yom Kippur y vámonos. No. Es muy importante lo que se va a ministrar el día de hoy. Ahora, hemos hablado de Teshuvah, Shuv, regresar, y de Teshuvah como tal ya, entonces el arrepentimiento. Shuv, regresar a. En el caso de la palabra Teshuvah quiere decir arrepentimiento. Y hemos aprendido que arrepentimiento es dejar la vana manera de vivir y creer que Yahshua es el Mashiach y cumplir con todos los mandamientos que están en la Torah. Pero hay personas que no pueden hacer Teshuvah, y vamos a ver qué tipo de personas o las características de estas personas, qué es lo que les impide hacer Teshuvah. Lo que impide que se haga Teshuvah es el primer pecado, que es el orgullo. El orgullo fue el pecado que cometió Hasatán. Yahshua Mashiach le reprenda por rebelarse contra nuestro Elohim Yahweh y arrastrar la tercera parte de los malajim. Entonces, el orgullo, lo explico en un audio en la página gozoypaz.mx, que el orgullo nos ha robado tantas bendiciones. Es decir, el orgullo es totalmente maléfico. El orgullo es no lamentarse con los demás y creerse más kadosh. Eso es parte porque hay muchas cosas más que están ministradas en ese audio. Entonces, el orgullo es no lamentarse con los demás, es decir, no lamentarse de lo que están pasando los demás. En el caso, estoy hablando ya específicamente de la Kehilá. Ya no voy a hablar ahorita de la gente que está allá afuera, sino de la gente que está dentro de una Kehilá y piensa que se dice mesiánico y piensa, o mesiánica, y piensa que es salvo o salva, pero no lo es. Y hay orgullo, hay altivez, es como aquellas personas que llegan a la escuelita queriendo y exigiendo a las maestras que atiendan a sus niños como si fueran sus criadas. Eso es orgullo y eso está mal, eso no debe de ser, porque todos tenemos un ministerio y las amadas Agayot que están como maestras no son criadas nuestras, son hermanas iguales que nosotros. Y tienen un amor muy grande por cuidar a nuestros niños y bastante hacen por cuidar a nuestros niños y ellas tendrán su recompensa. Entonces, orgullo es no lamentarse con los demás, es decir, ser despectivo o despectiva y creerse más kadosh. Bueno, eso es parte de lo que impide el Teshuvah y como dice en el profeta Isaías, se les nota la corona de orgullo. Como número 2 es aquella persona que de una u otra manera habla mal de sus maestros o humilla a sus maestros, el humillar de una u otra forma a sus maestros. Y sobre eso quiero quedar claro que hay verdaderos maestros y hay falsos maestros. No me refiero en este caso a aquellos que saben demasiada Torah, porque hay gente muy sabia en la Torah y hay gente que no sabemos tanta Torah. Pero a lo que voy es que tenemos amor por las almas, que no hacemos lucro con la palabra, etcétera. Es decir, el humillar de una u otra forma a sus maestros, cada quien a los roim, a los ancianos, etcétera. El no aceptar la reprensión, y eso sería el número 3. Eso habla de orgullo y eso impide Teshuvah. Es decir, el que no acepta la reprensión es orgulloso, por lo tanto no ha hecho arrepentimiento. Cuando una persona con autoridad, en este caso, por ejemplo, un servidor como Roe, reprendo a alguien, se tiene la autoridad según la bendita Torah, y cuando no se acepta la reprensión por parte del que está arriba como autoridad, o bien de los ancianos, de los diferentes Roín y Sakenim que ahora ya están sirviendo
al Eterno. Entonces, si no se acepta la reprensión, y que sea una reprensión lógico justa, ¿verdad? Entonces, si no se acepta esa reprensión, se es orgulloso. Eso quiero tocarlo con muchas pinzas, con mucha delicadeza, porque si alguien es maestro o roe, pero toma abuso de ello, entonces él está en el falso maestro. Y entonces, si alguien no acepta esa reprensión porque sea injusta, bueno, entonces tal vez esté en su derecho, pero al menos que fuera un mal maestro que está abusando de la autoridad que el Eterno le ha delegado. Ahora, otra manera de que cómo la gente dentro de una congregación evita llegar al arrepentimiento total es el que dice: pecaré y luego me arrepentiré. Es decir, hay la misma mentalidad que un goy, que un gentil, pero esta persona ya está dentro de una quejilá y dice: yo pecaré y luego me arrepentiré. No importa yo lo que vea en internet, después me arrepentiré. Es decir, ya se está preparando él, digamos, para pecar, pero al mismo tiempo está curándose en salud, como decimos aquí en México. Entonces, eso no va a funcionar para llegar a un verdadero arrepentimiento, porque ni siquiera tiene arrepentimiento el que dice: pecaré y luego me arrepentiré. No, sigue pensando como un gentil idólatra. Otra situación que evita llegar a un verdadero arrepentimiento es el que induce a una multitud o a un grupo a pecar para rebelarse, como en el caso de Coré. Entonces, el que induce a una multitud o a un grupo para rebelarse a un verdadero ungido, como en el caso de Moshe, entonces ahí sí hay problemas. Recordemos que Moshe era el hombre más humilde, eso todo ya lo hemos ministrado en las diferentes parashot, en los 5 libros de Moshe, así de corrido, por así decirlo, sin ser irreverente. Entonces, esa persona que induce a una multitud a rebelarse no está siendo sabia, porque no tiene un auténtico arrepentimiento, es decir, en pocas palabras, no está arrepentido. Ahora, esto también quisiera tocarlo con pinzas. Cuando una persona, o 2, o 3, o 4, o 5, o más, o 10, o 20, o 30, y el número se aumenta, y solamente están haciendo una observación sobre un maestro que no está enseñando conforme la Torá, 1 o 2, o que no está haciendo bien uso de los recursos de la congregación, o que no da cuentas claras a la congregación de cómo se manejan los recursos, o de que inclusive hay maltrato hasta físico, eso no es ninguna rebelión. Eso sí quiero tratarlo también con pinzas y ser muy claro. Otro punto que evita el llegar a un verdadero arrepentimiento es el que no reprende a sus hijos. Es decir, estoy hablando de la congregación, no estoy hablando ya de los gentiles. El que no reprende a sus hijos, entonces esa es una persona que ni siquiera se ha arrepentido y está haciendo piedra de tropiezo para que sus hijos no se arrepientan también igual que él o que ella, siendo papá o mamá, y que lleguen a un verdadero arrepentimiento todos y se salven. Entonces, el que no reprende a sus hijos, según la Torah, es un necio. El que no reprende a sus hijos es porque no ha hecho arrepentimiento, el papá o la mamá o ambos. Al no reprender a los hijos, lo que está sucediendo es que lo están haciendo más rebeldes a ellos, y ni unos ni otros son salvos. Entonces, así la gente, aunque se diga mesiánica, permanece en su pecado. Por eso siempre hemos dicho en esta congregación que se deben de reprender a los hijos porque está en la bendita Torah. Ahora, quiero invitarlos por favor a que vayamos a Deuteronomio en el capítulo 9, amados Sahim, 9:7. Entonces, mucha gente a veces se molesta porque le decimos: reprende a tus hijos. Pero como son papás consoladores, demasiado apapachadores más bien, o alcahuetes, como decimos aquí en México, no es una grosería, sino aquel que permite todo tipo de rebeldías de sus hijos, piensa que también tenemos la obligación nosotros acá de aceptar las rebeldías de sus hijos. O inclusive vamos a suponer que esos hijos no están acá, pero que los papás los alcahuetean y
y no han querido aceptar la autoridad, en primer lugar, del Eterno, del papá, de la mamá, en primer lugar el papá, en segundo lugar la mamá, etcétera, y que están en casa comiendo y bebiendo y durmiendo y nadie les dice nada, ni el papá ni la mamá, o bien de aquellos que inclusive apostataron y que están en casa. Entonces el que no reprende a sus hijos, quiere decir que tampoco es no entiende bien lo que es arrepentimiento. 9:7 dice así, de Deuteronomio: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Yahweh tu Elohim en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Yahweh. Entonces la gente sigue siendo rebelde, y es algo que si tú ya le pediste perdón, es decir, el día de ayer, pero es un mismo día, aunque empezamos desde el día 9, como marca la Torah, para entrar al día 10, y estamos en el pleno día 10 del séptimo mes. Entonces, si tú tienes todavía rebeldía, quiere decir que hay orgullo, y eso ha impedido el arrepentimiento. Entonces, no nada más los papás son rebeldes, sino los hijos son rebeldes. Y entonces aquel que no reprenda a sus hijos está en graves problemas. Deuteronomio 32, porque el Eterno nos va a demandar la sangre de nuestros hijos. El Eterno va a demandar la sangre de nuestros hijos. Eso que ni qué. Deuteronomio 32, en el verso 6. Y entonces el Eterno estaba airado, enojado, y con justa razón, porque Él es justo. Él es el único 3 veces Kadosh. En Deuteronomio 32, verso 6 dice: así pagáis a Yahweh, pueblo loco e ignorante. No Él es tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Entonces la gente pero no me estoy refiriendo a los goyim, sino la gente que está dentro de la congregación y todavía se pone rebelde y demás, es porque no reconoce a Yahweh como el Todopoderoso, aquel que lo crió, aquel que lo sustenta, lo estableció, etcétera. Y a la persona le dice que es loca e ignorante. Ese es el término. El Eterno habla muy fuerte, bendito es su nombre. Ahora, otra situación que evita el verdadero arrepentimiento es aquel que maldice a una multitud, es decir, a una congregación. En este caso, aquel que maldice a una multitud, en este caso una congregación de Kadoshim y de Kadoshot, porque yo siempre lo he dicho, lo voy a afirmar, en la Kehilá local hay Kadoshim y Kadoshot, y en la Kehilá mundial también hay Kadoshim y Kadoshot. Y en la Kehilá local y mundial siempre hay trigo y cizaña, porque lo dice Yahshua Mashiach. Entonces, no hay forma de decir que todos sean Kadoshim sin haber cizaña, y que también en la Kehilá local y mundial, en la mundial tampoco hay gente que es cizaña. Eso no lo podemos decir. Pero cada quien sabe en su relación con el Eterno. Lo que sí quiero decir es que una forma de obstaculizar que llegue un verdadero arrepentimiento es aquel que maldice a una multitud. Porque a diferencia de maldecir a un individuo, ya lo he ministrado esto, si se maldice a un individuo específicamente, bueno, tal vez la persona se pueda acercar a ese individuo, que es lo correcto, y pedirle perdón. Pero ¿cómo pediría perdón uno por uno si es una multitud? ¿Cómo pedirle perdón a una multitud, a una congregación completa, si no se puede acercar ni siquiera a uno por vergüenza o por cobarde o porque no está arrepentido, por orgulloso? ¿Cómo se va a acercar uno a uno? En este caso, entonces, voy a hablar específicamente. Esta congregación ha sido muy maldecida, pero es muy bendecida por el Todopoderoso, bendito es su nombre de Yahweh Sebaot. Entonces, aunque nos lancen maldiciones, o se están lanzando una maldición, pero ya al grupo, ya no nada más al Roe y su familia, sino al grupo como tal. Entonces, debemos de estar totalmente en unidad para que así, y en santidad, y entonces las maldiciones no llegan, rebotan. Ahora, pero la idea es esa: aquel que maldice a una multitud diciéndose mesiánico, eso es lo peor, ¿no? Diciéndose mesiánico o mesiánica, está en graves problemas con el Eterno, porque no puede acercarse uno a uno por uno. Si dicen, en esa congregación son esto, en esa congregación, no están hablando nada más del Roe, en esa congregación son una bola de hipócritas. No, hay Kadoshim y Kadoshot, que hay hipócritas y los hay, ya lo dije, hay trigo y cizaña, dice Yahshua Mashiach. Pero ¿cómo pedirle perdón a una persona, a una congregación completa? Ahora,
Otro punto que evita el verdadero arrepentimiento, y esto es muy común en los varones, es muy común en los varones, el lujurioso, el que a pesar de tener el pacto de Abraham, haber hecho tevilá, rompimiento de maldiciones según él, tener la cobertura de la cabeza, portar el talit gadol, el talit katán, los zipzip, tener la barba más larga que lo posible, etc. Entonces, pero se le nota la mirada de lujuria. Se le nota la mirada de lujuria. Se nota la mirada de lujuria cuando están danzando las hermanas. Se nota la mirada de lujuria cuando están ensayando las hermanas. Se nota la mirada de lujuria no nada más para las de danza, las ajayot de danza, sino con otras mujeres. Entonces, ese lujurioso, aunque diga que es un K2, no lo es, totalmente no lo es. Vamos al libro de Números. Estoy hablando de la Kehilá, ahora como Kehilá. Números 15. ...39... Por eso nos dio el talit. Entonces, ¿de qué sirve que una persona se diga mesiánica y ande trayendo los zipsiot? Los zipsip, si dice, bueno, de todas maneras ve con lujuria a las hermanas, eso no debe de ser. Absolutamente reprobable ese pecado. Dice en Números 15:39, dice, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Y aquí está hablando claramente el Eterno a la lujuria y no guardar los mandamientos en general. Otra forma de no lograr un verdadero arrepentimiento dentro de los que se dicen mesiánicos es el que no ayuda a los pobres, el que nunca tiende una mano al pobre, el que nunca le da una moneda al pobre, el que no le ayuda en sus aflicciones. Esa persona no tiene arrepentimiento genuino. Es lógico, y lo hemos estudiado mucho. En la carta de Jacob, llamado Santiago, es como yo podré decirle a mi hermano, vete en paz, etcétera, así que te vaya muy bien, pero no, si veo que tiene necesidad para comer, si veo que le falta ropa, ¿por qué decirle nada más vete en shalom y no darle algo de comer? Entonces, el que no ayuda a los pobres no está arrepentido. Así que tenemos que cubrir todo, tenemos que cumplir todos los mandamientos y no son gravosos, son para nuestro bienestar. Ahora, hemos hablado mucho de la Lashon Hará. La Lashon Hará dentro de la misma congregación, eso es una cosa terrible, porque el que hace Lashon Hará, una cosa es hacer una observación de alguien para edificación y otra cosa es el que quiere destruir al otro con la lengua. Ya lo vimos ayer, con difamación y todos estos 10 años y medio que llevamos y que son pocos. Entonces, aquel que hace la Lashon Hará, esa persona no está arrepentida, no es salva, porque está destruyendo con la lengua. Entonces, tengamos mucho cuidado después de Yom Kippur. Como van las cosas, sabemos que falta muy poco tiempo y vamos a platicar algún día de eso. No muy lejano, porque ya falta muy poco tiempo. Vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 9. Jeremías 9. Recuerden ayer sobre la persona fastidiosa, aquel que fastidia todo el tiempo, etcétera, que es un holgazán, que quiere que se le ayude en todo, eso es otra cosa. Bueno, pero hablando de la Lashon Hará, en el libro de Jeremías 9, en el verso 4 y en el verso 5, es Jeremías, capítulo 9, verso 4 y 5. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza. Hago la aclaración, no en todos, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. ¿Qué es lo que pasaba ahí? El pueblo de Israel estaba bien perdido en aquel tiempo, súper bien perdido, y todos cometían pecados de cualquier tipo, eran idólatras, ya lo ministramos en el primero y segundo libro de los Reyes. Entonces, por eso el profeta está dando el aviso así, el Eterno a través del Ruach HaKodesh, a través del profeta: guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Terrible.
Si eso sucedió en ese tiempo, lógico que sucedería en estos últimos tiempos, donde Yahshua ya viene y se está manifestando ya el hijo de perdición. El espíritu del antimashiach ya se siente por todos lados. Yahshua Mashiach le reprenda. Y nosotros tenemos que guardar la santidad total para que por la inmensa rajen del Eterno le sirvamos bien en primer lugar y seamos guardados de todo lo que ha de venir. Entonces tengamos cuidado con eso. Si después de este Yom Kippur tú vas a seguir abriendo tu boca diciéndote hermano o hermana para hacer pedazos, mejor vete de la congregación, déjanos en paz. Ahora, otra causa de la cual la persona no se nota que tenga un auténtico arrepentimiento es que no exhorta a los demás. Es decir, en la manera como se exhorta, vamos a explicarlo leyendo Ezequiel. Vamos a Ezequiel, en el capítulo 3. Ezequiel 3, 18. 1, hay que exhortar con amor. 2, jamás, escuchen bien, jamás tomar a alguien por el brazo y decirle, eres un inútil o alguna cosa de esas. Jamás. Yo no lo he hecho jamás. Los ancianos no lo han hecho acá. No se debe hacer eso, porque eso ya es una agresión física contra el otro. Aunque sea una persona pecadora, etcétera, etcétera, no debemos de hacer eso. Los roim, los akenim, los líderes de ministerio, jamás. Jamás le he puesto la mano a alguien para expulsarlo de la congregación o para llamarle la atención o para ponerle en disciplina. Jamás, no lo voy a hacer, porque no se debe hacer, eso no se debe hacer. Hay que exhortar con firmeza, sí, pero con amor, pero con firmeza. Si la persona ya transgredió varias veces la Torah y ha sido, etcétera, problemático, entonces como dice Mateo 18, Yahshua Mashiach basado, porque es la Torah viviente, ya atenderlo por gentil y publicano. En Ezequiel 3:18 dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Es Ezequiel 3:18. 3:18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces la idea es clara aquí, amados Sahim. Si el Eterno nos manda exhortar, exhortar. Y si no exhortamos, y si tú te callas el pecado del otro, como dijimos en Levítico, ya lo leímos, Levítico 5, verso 1, te vuelves cómplice del pecador. Y ya lo decíamos ayer, no seas malvado ante los ojos del Eterno, no seamos malvados ante los ojos del Eterno. Si el Eterno nos manda exhortar, exhortar. Ahora, sheket, cállense, que el que esté murmurando, cállese. Cuando ya hay maldad en el corazón, esto impide el teshuvah. Cuando ya hay maldad en el corazón, esto impide teshuvah. Cuando ya hay maldad en el corazón de una persona, esto impide teshuvah. Sí, ya no va a ser posible regresar. Eso ya lo ministrábamos ayer. Así que ya no hay forma de que regrese la persona, que haga shuv, que haga teshuvah, que regrese. Cuando ya hay maldad en el corazón, esto impide que se haga arrepentimiento, porque hay maldad sembrada. Ahora, cuando no hay maldad en el corazón, yo lo primero que dije es cuando ya hay maldad en el corazón, esto impide teshuvah. Y otra cosa que acabo de decir es que cuando no hay maldad en el corazón, entonces vamos para el Salmo, por favor, 25, Salmo 25, Salmo 25, verso 8 y 9. Y es el salmo que yo le decía, uno de los salmos que tiene del Aleph al Taf. Tiene el alefato completo. Lo vamos a ministrar después del salmo. El Salmo 25, verso 8 y 9 dice, bueno y recto es Yahweh, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Va por pasos, y cuando yo ministre este salmo,
porque ya lo tengo listo para podérselos compartir con gozo. Bueno y recto es Yahweh, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. O sea, ninguna persona va a decir en el mundo, nunca supe. Y menos ahora que la Torah está llegando a todos los rincones de la tierra, porque está profetizado por Yahshua HaMashiach mismo, quien es Elohim. Porque la Besorá, mal llamado Evangelio, la Besorá llegará a todo el mundo y después vendrá el fin. Entonces va a tener que llegar a todo el mundo y ya está llegando a todo el mundo. El Eterno ha permitido que haya internet, que haya medios de comunicación diferentes, celulares, etcétera, computadoras las más sofisticadas, celulares los más sofisticados, para que la Torah siga llegando. Entonces, bueno y recto es Yahweh, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Enseña a los pecadores el camino. Y depende de ellos si lo siguen o no. He puesto delante de ti la bendición o la maldición. Lo estudiábamos ayer. Encaminará a los humildes por el juicio. Si los que son humildes van a ser encaminados por el juicio, por lo justo. Y enseñará a los mansos su carrera. Ya no nada más es un camino de caminar, sino una carrera. Por eso Shaul decía, he terminado la buena carrera. Porque él se convirtió en un verdadero tzadik, un verdadero justo, apartado para el Eterno. Ahora, esto es cuando no hay maldad en el corazón. Entonces, si alguien no tiene maldad en el corazón y es pecador, entonces el Eterno le muestra el camino, como dice el verso 8, y lo va a tomar, porque Yahshua es el camino, la verdad y la vida. Y a los humildes, los que son humildes, les va a enseñar el juicio. Y a los mansos les va a enseñar su carrera. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, vamos a Deuteronomio 4. Vamos a Deuteronomio 4, en el verso 29. Deuteronomio 4, verso 29 al 31. En Deuteronomio 4, 29, dice así: mas si desde allí buscares a Yahweh tu Elohim, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. El eterno Yahshua HaMashiach nos dice, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Bendito es Yahshua HaMashiach. Entonces dice el verso 29, mas si desde allí buscares a Yahweh, porque Él nos esparció. Mira, el verso 27 dice, Yahweh os esparcirá entre los pueblos. Entonces el 29, mas si desde allí buscares a Yahweh, tu Elohim, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, y en los postreros días te volvieres a Yahweh tu Elohim y oyeres su voz. Y miren, estamos en los postreros días. Hay cantidad de cosas que van a acontecer próximamente en los siguientes meses. Vienen las elecciones de Estados Unidos de Norteamérica, tenemos que estar bien conscientes de eso. Y es muy probable que el actual presidente se quede en el poder, haciendo un toque de queda, etcétera, anulando las elecciones. Es muy probable que ya en un par de días muera Benedicto XVI, etcétera, y se destape todo, amado Sajín. Hablaremos más cosas después. Y dice ahí, porque Elohim es compasivo, es Yahweh tu Elohim, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Entonces tenemos que tener muy en cuenta todo esto, amada Kehilá, que estamos viviendo los postreros días, que falta muy poco tiempo. En la época de Lot, y sobre eso quiero ministrarles un poco en este Shabbat de Sukkot, y si no para la entrega del segundo Shabbatón de Sukkot, voy a hablar algo sobre ello. Entonces, no se apercibieron que estaban viviendo entre pecadores hasta que llegaron los Malahim. En la época de Noé, porque lo marca el eterno Yahshua HaMashiach, no se percibieron que venía un diluvio, porque dice, y no entendieron, dice Yahshua HaMashiach. Entonces, mucha gente que está dentro de las Kehilot, vamos, hablemos claro, dentro de esta Kehilá y la mundial que depende de Yahweh y de gozo y paz, por así decirlo, para enseñanza, porque nosotros no salvamos a nadie, sigue pensando que falta mucho tiempo y que no pasa nada. No, las cosas están bastante fuertes y vamos a hablar más cosas después. Entonces, ya no falta mucho tiempo para que todo se desate, amados. Ahora, nosotros tenemos que acudir a Yahweh. Tú tienes que acudir a Yahweh si tú entonces tienes todas las características que yo mencioné, y lo voy a repetir otra vez, porque yo dije que el que no logra el arrepentimiento es el que
el que tiene orgullo, si tienes orgullo, quítatelo. El que no perdona, lógico. El humillar a sus maestros, el que no acepta la reprensión es orgulloso. El que dice pecaré y luego me arrepentiré, veré tantita pornografía, después me arrepiento. Yo creo que es que vamos a aprender mucho con el libro de los Hechos. El que induce a una multitud a rebelarse injustificadamente, como en el caso de Coré. El que no reprende a sus hijos. Aquel que maldice a una multitud, como en el caso de la congregación, etcétera. El lujurioso, lo estoy repitiendo. El que no ayuda a los pobres, entre tantas cosas. El que hace la shon hará. El que le manda el Eterno a exhortar y no exhorta. Entonces, realmente esa persona está en problemas. Si tú estás en ese grupo de lo que acabo yo de mencionar, pues vamos a Jeremías, vamos para Jeremías. Bendito es el abacados. 3:22. Y eso es lo que nos dice a todos, como congregación, hoy el Eterno, aquí y allá. A todos, absolutamente a todos. Jeremías 3:22, Yirmiyahu 3:22, dice así: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Y aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Yahweh nuestro Elohim. Pero lo que quiere el Eterno, perdón, es convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Recuerda que los profetas tenían, y sobre eso hay un audio que le titulé Los profetas, que cada quien recibía el mensaje y lo daba según su temperamento, su carácter, su manera de ser, porque en eso no hay un patrón específico. Entonces, por eso es muy importante no copiar a los profetas. Si a ti te da un mensaje, dalo como tal, sé genuino, no copies a los profetas, porque eso también es pecado. Entonces, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Aquí nosotros venimos a ti, Abba, o sea, ya está hablando para ellos. Y porque tú eres Yahweh, nuestro Elohim. Ahora, por eso hemos venido hoy, en este precioso día de Yom Kippur, a pedirle perdón al Eterno y decirle: Abba, ciertamente sí, hemos pecado, te pedimos perdón, hemos fallado, realmente no he cumplido con lo que tú... Espero que el día de ayer hayas llegado a tu casa, y lógico que en ayuno, y hayas orado un buen rato, hayas leído salmos. O sea, porque si ayunaste y no hiciste ninguna oración, fue una malpasada, hubieras comido mejor. Entonces la idea es orar y ayunar. Entonces reconozcamos a Elohim cómo hemos pasado este Yom Kippur, porque de ahí dependen muchas cosas. Recuerda que este día es específico para todo el mundo, no nada más para Israel o para esta congregación, es para todo el mundo. Ahora, nosotros tenemos que temer a su reprensión y a su castigo. Entonces, lo que mejor nos conviene, lo mejor es buscar su amor, su bendición, su protección. A veces solamente en el sufrimiento la gente acude a Elohim, solamente cuando tiene un sufrimiento, y nosotros no, amados Sahim. Ciertamente de una u otra manera Él nos llamó. Bueno, ya estamos acá. No busquemos una vara, un varazo del Eterno para enderezarnos, mejor seguimos bien. Y los que no, enderécense antes de que el Eterno les dé un varazo. Si tienes todas las características, o algunas son de las características, por los pecados son diversos. Vamos a Jeremías en el 4:1, ahí adelantito. Dice así en Jeremías 4:1: si te volvieres, oh Israel, dice Yahweh, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Yahweh en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se exaltarán. Si te volvieres, oh Israel, dice el 1, dice Yahweh, vuélvete a mí, y si quitares delante de mí tus abominaciones, entonces viene el perdón. Pero si no, cuidado, porque vendrán los toques del shofar, y eso tú después lo puedes leer en el verso 5. Y recuerda, Teruá es júbilo para los kadoshim, para los salvos, pero Teruá es alarma para los impíos. Ahora, cuando hay problemas y angustias, se busca a Elohim, entonces buscarlo antes. Y si
tú y yo venimos por un jalón de orejas, por así decirlo, para que se entienda claro, no volver a cometer nada, para no sufrir la reprensión, porque sería más fuerte. De eso que ni qué. Entonces vamos a Deuteronomio, amado Sajín, por favor, amada Quijilá, Deuteronomio 31, en el verso 17, Deuteronomio 31, verso 17. Entonces, esto no lo voy a decir para vanagloria, no, es por amor a los nuevecitos. Hoy yo en ayuno me puse mi talid, me puse a orar, me puse a leer salmos, porque si no, ¿qué clase de ayuno sería esa? Es Deuteronomio 31, verso 17. Es decir, si estamos en ayuno, en oración en ayuno, en un día tan solemne como Yom Kippur, y ni siquiera te pusiste el talid, varón, para orar, los nuevecitos no tienen tanta culpa, pero ya los que ya son más viejos en la Torah, por así decirlo, y no te encerraste y te pusiste tu talid y leíste unos salmos y oraste, mejor hubieras comido. Deuteronomio 31, 17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán, en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Elohim en medio de mí? No sea que digamos lo mismo. Y es que al ministrar uno se da cuenta, cuando se está ministrando, las personas, o bien los hermanos, o bien los que se dicen hermanos, dicen: Roy, yo he sentido que Elohim me ha abandonado. No, tú abandonaste a Elohim. Él no abandona a nadie. O sea, si tú estás entregado, consagrado, guardas la Torah, te guardas tus ojos, te guardas todo, tus negocios fuera de Shabbat los haces honradamente, no te robas un centavo, entonces Elohim está contigo, ¿no? Pero tú estás sintiendo eso porque tienes pecado, y entonces sale la cloaca, se destapa la cloaca. Vamos al libro de Oseas, amado Sajín. Ya no se oraba igual, no se ayunaba, pero yo siento que con este precioso Yom Kippur, sí, ciertamente la mayoría va a orar, va a ayunar y va a volver al primer amor. Eso yo he estado orando mucho por la Kehilá hoy, ayer en la noche, desde luego antes de entrar al Shabbatón de Yom Kippur, dentro de ayer en el Sidur, después, etcétera, orando para que la congregación Gozo y Paz local y mundial vuelva a su primer amor, te enciendas en el fuego del Ruach HaKodesh, vuelvas a ayunar, vuelvas a orar, te vuelvas a postrar, lo busques, etcétera. Vamos entonces a Oseas. En el libro de Oseas vamos a buscar, amado Sahim, el capítulo 14. 14, y vamos a leer nada más el verso. Yo voy a leer el verso 1 y 2, ustedes me siguen con sus ojitos en la Tanaj. Oseas 14, verso 1 y 2. Vuelve, oh Israel, a Yahweh tu Elohim, porque por tu pecado has caído. Fíjate muy bien cómo dice amado Ag, amada Jot. Vuelve, oh Israel, a Yahweh tu Elohim, porque por tu pecado has caído. El Eterno no abandona a nadie. Ahora, ciertamente a veces sentimos la presencia de los malajim, de Yahshua HaMashiach. Yo los he sentido mucho aquí, muchísimo acá en el altar. Bendito es el Abacados, en la oficina, en mi consultorio, en el otro que tengo allá en mi casa, en el cuarto donde me encierro a orar, etc. A veces hay enemigos que quieren estorbar, o sea, Sheidim, Yahshua HaMashiach les reprenda, y se siente, tú has sentido esa, a la redundancia, esa sensación diferente de inquietud, de escalofrío, de decir, ¿qué es esto? Pero cuando uno siente la presencia de los malajim de Yahshua, se siente bendición, protección, se siente la presencia misma del Eterno en primer lugar. Entonces busquemos eso. Entonces dice aquí: vuelve, oh Israel, a Yahweh tu Elohim, porque por tu pecado has caído. Entonces aquel que todo el tiempo está sintiendo presencias satánicas, ya lo ministraba yo el viernes en el Shabbat, eso es otra cosa. Eso es porque no ha hecho un arrepentimiento genuino y hay legalidad todavía en su vida o en su casa, tiene algo por ahí, hay ligaduras, etcétera. Dice el verso 2: llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Yahweh y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Eso es lo que hemos venido a hacer hoy.
Llevad con vosotros palabras de súplica. Hemos venido a suplicar desde ayer. Y yo estoy seguro que muchos leyeron salmos y estuvieron orando. Yo no digo que nadie oró, pero queda la duda quién lo haya hecho de veras de corazón. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Yahweh y decidle, quita toda iniquidad. Estoy seguro que muchos le pidieron aquí y allá, quita todo lo que estorba, Abacadosh, que yo quiero ser realmente Kadosh, toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Te vamos a cantar, Abacadosh, perdónanos, Abba, perdónanos. Ahora, en Proverbios, vamos hacia Proverbios, amados Sahim. Vamos a Proverbios, bendito es el Abacadosh, en Proverbios, en el capítulo 3 y en el verso 12. Entonces, si tú no has castigado a tus hijos, estás mal porque no estás siguiendo el ejemplo de Yahweh. Es Proverbios 3, verso 12. Y repito, Proverbios 3, verso 12, y repito, si tú no has castigado, no has reprendido a tus hijos, estás mal. Porque no sigues el ejemplo del Todopoderoso, quien es Yahweh Sebaot, quien es Yahshua HaMashiach. Proverbios 3, verso 12 dice, porque Yahweh al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, si tú has solapado, alcahueteado a tus hijos es porque no los amas, tan simple como esos, y les estás dando un empujón al mismo tofete, al mismo infierno. Pero tú te irás con él. Entonces, estamos a tiempo, estamos en Yom Kippur a analizar todo. No salgas de aquí diciendo yo soy muy, y golpes de pecho como el fariseo, soy muy kadosh, y tus hijos, ¿dónde están? O al menos los que estaban acá, y se fueron por rebeldes. Entonces, porque Yahweh al que ama castiga, y entonces si tú lo sigues solapando en casita, ya son mayores de edad, lo he ministrado varias veces, y quieres tu lechita, ¿qué horas la quieres, hijito? Etcétera, vente a sentar a la mesa, caray, estás mal, totalmente mal. No es la forma. Yahshua HaMashiach nos dice en Lucas 14, porque que no aborrece a padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, esposa, no puede ser mi discípulo. No está diciendo que les demos una patada y se vayan al infierno, no. Primero está Yahweh, y entonces si tú amas a Yahweh, guardas Torah, y entonces si tú tienes hijos rebeldes, los reprendes, los exhortas. Pero si no lo estás haciendo por temor a ellos, fíjate muy bien quién te está gobernando. Un Jezabel, sea hombre o mujer, sea tu hijo o sea tu hija, te está gobernando. ¡Qué increíble! Eso está mal, no debe de ser. Entonces, repito por tercera vez, si tú no estás reprendiendo a tus hijos, no estás imitando a Yahweh. Y debemos de imitar al Todopoderoso. Ahora, ciertamente el pueblo es necio, es decir, estas ministraciones se han dado desde hace 10 años y medio y desgraciadamente pocos han entendido, pero esos pocos serán muy bendecidos. Levítico 26, verso 18. Entonces, si tú eras de los necios, vuélvete al Eterno, sé un Kadosh, y vas a ver que te irá bien. Es Levítico 26, verso 18. Porque por eso vino el castigo a la casa de Israel. Por eso se prolongó hasta el año 2008. Y sobre eso sacamos bien cuentas. Cuando dijo al profeta, acuéstate de este lado, acuéstate del otro lado, etcétera, etcétera. Todo eso ya está ministrado. Y el castigo para la casa de Judá terminará hasta que Yahshua venga. Levítico 26, 18 dice, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Es que el número 7 es para perfección. Y entonces, así como vuelven otros 7 demonios para atormentar a la gente rebelde, así también verán 7, y que lo más importante, 7 amonestaciones del Eterno. Las personas que no entienden van a ser amonestadas 7 veces más fuerte, lógico. 7 veces o más fuertes, lógico. Ahora vamos al Salmo 25 una vez más, amada Kehilá. Salmo 25. Salmo 25, verso 18. Y entonces esto ya va siendo un bálsamo para los Kadoshim, para los que hicieron realmente un arrepentimiento genuino, que solamente el Eterno sabe quién lo hizo.
en este hermoso día de Yom Kippur, tanto de la Kehilá local mundial que está aquí, como de la amada Kehilá mundial que está allá. Solamente sabe Yahweh quién hizo arrepentimiento de corazón. En el Salmo 25, verso 18, y esto ya va siendo un bálsamo. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mi aflicción. Es como si le dijera al salmista David, el rey David, mira mi aflicción, Abacadosh. Mira, por favor, mira el trabajo que estoy haciendo. No se está refiriendo al trabajo secular, sino al trabajo que está haciendo por ser perdonado, y perdona todos mis pecados. Mira mi aflicción. Si tú oraste así, Abacadosh, perdóname de corazón, no dudes, amado amada Jod, que fuiste perdonado. No dudes que fuiste perdonado. Ahora, hemos implorado el perdón de Elohim. Tú y yo le pedimos perdón en lo personal y le pedimos perdón por toda la congregación, como congregación más bien. Pero ya perdonamos nosotros a aquellos que nos ofendieron, porque si no, entonces fuimos hipócritas. Si yo le pedí perdóname, Abba, y pido perdón por la congregación, me uno a la congregación, etcétera, pero yo no perdono a aquellos que me han ofendido, entonces, ¿de qué estoy hablando? ¿Mentiras? Pero no. Entonces, si tú analices ese bello grupo, ese bello grupo, en lo individual ahorita, allá igual, en lo individual, si tú imploraste el perdón de Yahweh, estuvo bien, pero si no has perdonado, ¿cómo te va a perdonar? La parábola de aquel que debía dinero al rey. Entonces, si no perdonamos, no somos perdonados, dice Yahshua Mashiach. Si no perdonamos, no somos perdonados. Entonces, a lo mejor veniste a Yom Kippur, lloraste, clamaste, gemiste, ayunaste, no tomaste ni agua, quisiste hacer un ayuno total, pero no has perdonado, tienes rencor en tu corazón. Hubieras comido, te hubieras quedado en tu casa viendo televisión, hombre. No, te hubiera sido tal vez de más provecho para tu carne. Pero la idea es esta: si tú has perdonado todas las transgresiones, has perdonado a aquel que te ha ofendido, no dudes, amado amada Jod, que fuiste perdonado. Y tiene uno shalom en el alma, tiene uno paz, confort, es un refrigerio. Decía yo que en realidad sí hay mucha hipocresía en esto, porque se pide perdón, se levantan las manos, se llora, muchas personas se hincan, muchas personas se hincaron en otros años, etcétera, pero no hubo un arrepentimiento genuino, ellos mismos no perdonaban. Ahora, si nos humillamos, el Eterno va a saber si es una humillación real o falsa, y esa humillación entre comillas, o sea, si nos humillamos ante su presencia, entre comillas, lógico lo sabe, si es falso, si es un teatro, etcétera, Él lo sabe. Ahora, vuelvo a repetir, Yahshua HaMashiach dice que si no perdonamos, nosotros no perdonamos, el Abba que está en los cielos no nos perdona. Tan simple como eso, 2 más 2, 4. Entonces, eso llevémoslo bien. Si tú sigues sintiendo odio, rencor, ya todo eso está amenizado mucho. No se va a lograr. No se va a lograr el perdón del Eterno. Entonces, pensemos bien esto. Ahora, únanse al mismo sentimiento que tengo yo. Y lo digo así con autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos, de perdonar todas las ofensas. De perdonar todas las ofensas, de bendecir, etcétera, aquel que nos maldice y demás, y entonces van a ver qué fuerte vas a estar y qué fuerte va a estar la congregación Gozo y Paz para cabo de Yahweh. No somos los únicos ni los mejores. Hay hermanos que también están guardando las mismas fechas que nosotros ahorita. Y casa de Judá que se convirtió a Yeshua, ellos le llaman así, Yeshua HaMashiach. Entonces pensemos bien esto. Recordamos en este precioso día, y vamos a recordarlo de veras así, perdón por la redundancia, que el Eterno da un veredicto. O sea, si nosotros salimos aprobados o reprobados como congregación y en lo individual. Las buenas obras que marca el Eterno en toda la Tanaj hacer son los mandamientos, y uno de ellos es el perdonar. Así que si nosotros no perdonamos, y esa duda la tenía Pedro Kefas, si me ofende un hermano, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces?
hasta 70 veces 7. Yahshua le responde. Entonces, uno de los mandamientos es el perdonar. Hagámoslo de corazón. Vamos a hacerlo de corazón. Cuando yo ministro a las almas, a veces me voy dando cuenta que si llegan nuevecitos, los va uno ministrando, pero no crecen por todos los pecados que ya mencioné, o algunos de los pecados que ya mencioné. Entonces siempre son, en el caso del perdón, son quejas y quejas, es que me hizo el otro. Entonces nunca logran rebasar eso porque no han perdonado. Entonces por más ministración que se haga, va a seguir la amargura, el resentimiento, las enfermedades, la depresión, va a seguir tomando medicina para la depresión porque llega muchísima gente que toma medicamentos que son prácticamente droga para la depresión y no la van a poder dejar hasta que hagan un perdón genuino y ya entonces salen los demonios y se van esos espíritus, se va la enfermedad. Entonces ya he ministrado que se enferma el alma y hasta el cuerpo con eso. Ahora, revisa los audios de la página, revisa los audios de enfermedades, revisa los audios de liberación. Tú tienes libre albedrío, porque hay personas, y eso está ministrado, tenemos libre albedrío. Muchas personas dicen, no, pues si el Eterno ya sabe todo, ¿para qué? Si me muevo para acá, de todas maneras Él sabe si me muevo para la derecha o para la izquierda, para delante o para atrás. Pero no, el Eterno, Él respeta nuestra decisión, por eso puso la bendición y la maldición. Y ahora mismo nos lo está poniendo otra vez, porque su Torah es eterna y para siempre, la bendición o la maldición. Y eso fue ministrado apenas en la Haftarah, en la Parashá. Ahora, la idea es, yo te doy un consejo así, para que crezcas espiritualmente rápido, perdona, bendice, guárdate, y vas a crecer rápido espiritualmente. Y si no, vas a mantenerte igual y después peor. Entonces yo no digo que no se cuente algo de que me hicieron una o hasta 2 veces, pero si eso ya se vuelve un motivo de ministración todo el tiempo y nos pasa a los que ministramos por teléfono, entonces eso ya es una enfermedad y demoníaca. Entonces en el caso de los que han superado eso es porque hicieron oración y ayuno y decidieron postrarse de madrugada. Y hay un audio que le titulé, hace tiempo lo di, del desorden al orden. Y decía yo que nosotros decimos Boker Tov como buenos días, Erev Tov como buenas tardes y Laila Tov para despedirnos buenas noches. Pero Erev Tov no significa tanto tarde, sino cuando ya no se ve bien, que ni es de día ni es de noche. Tú te has de acordar de ese audio. Entonces, oigan ese audio y ahí hablo sobre la perfección espiritual. Se llama del desorden al orden. Entonces así quitas la amargura de tu corazón y lo más importante, vas a tener el perdón de Elohim. Ahora, vamos a pasar a la práctica. Y yo creo que es bueno que ya todos empezamos a abrir nuestra boca hoy ya. Y vamos a pedirle perdón al Eterno todos en lo personal y como congregación, pero ya que hablándolo, en el caso podemos decir, Adón, perdóname, perdónanos, así como yo decido perdonar. Y el Eterno te va a bendecir, pero si no lo haces, mejor ni abras tu boca, porque es más sabio el que promete y hace, y el que promete y no hace es un insensato. Entonces los que gusten conmigo hacer esta oración en voz alta aquí y allá, vamos a hacerla. Tú vas a repetir sin cerrar tu Tanaj todavía. Adón, Yahweh, perdóname, perdónanos como congregación, así como hoy yo decido perdonar a todos los que me han lastimado. Trata con ellos, Abba, para que no se pierdan. En el nombre grande de Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Y eso está en los audios de liberación. Una de las principales causas por las cuales la gente queda atada a Satanás, y Yahshua Mashiach le reprende, es porque no perdona. Dice en la palabra que si yo no perdono, no seré perdonado. Entonces, ¿a qué venimos? Pero ya lo hicimos. Vamos a volverlo a repetir. Adón, Yahweh, así como yo hoy he decidido perdonar, por favor, perdóname. Adón, perdóname, porque yo he decidido perdonar
a todos los que me han lastimado. En el nombre grande de Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Ahora vamos a ser honestos. ¿Quién no ha hablado mal del Roe? No hable, no digan nada. Yo ya te perdoné. O sea, ¿quién no ha hablado mal del Roe? Estoy hablando de mi persona, no de otro Roe ahorita. Yo no puedo hablar ahorita por otros Roín, etcétera. No. Yo ya te perdoné. ¿Cuántas veces has hablado mal del Roe? Yo ya te perdoné 10,000 veces antes de que tú me ofendieras ya. Porque no conozco lo que es el rencor. Y como no sé, porque sé perdonar. ¿Por qué? Porque aprendí de Yahshua. Entonces, bendito es su nombre. Entonces, pero ya no sigas hablando mal, o cuando tengas algo contra mí, mejor ven y me lo dices en mi cara, con 2 testigos. Y eso va a ser más saludable. Oiga, usted me puso en disciplina por esto y esto. Sí, por esto. Hasta vergüenza te debería de dar, ¿no? Entonces, pero vamos, hablemos más suavemente. No sea que te me sientas y te quiebres. Yo ya te perdoné. Todas las veces que has hablado mal de mí, de mi familia, ya estás perdonado. 10,000 veces por adelantado, por si quieres agregarle a la cuenta. Pero no te conviene, porque nunca serás libre y nunca serás salvo. Y necesitas salvarte, para los que todavía siguen haciendo la Shon Hara. Entonces, la cuestión es ir a la práctica. No podemos llegar a la gran fiesta de Sukkot, porque estamos a unos pasos, unos días de la fiesta de Sukkot, porque la fiesta de Sukkot significa entrar al reino milenial con Yahshua. Eso significa entrar al reino milenial con Yahshua, peleándonos, no perdonando, guardando resentimiento, decir, perdóname, doy diezmo de todo lo que tengo, hago esto, el otro, como el fariseo. No podemos entrar así al milenio, a la nueva Yerushalayim, ni siquiera ser rescatados en el Natsal. Entonces, vamos a pasar algo ahora más práctico y ya consolador para los que de veras hicieron un buen ayuno, guardaron bien Yom Kippur y te doliste, y qué bueno, porque la tristeza, que según Elohim produce arrepentimiento para salvación. Entonces, el que profetiza siempre debe exhortar, edificar y consolar. Eso dice el Brit Hadashah, porque está ministrando el Ruach HaKodesh. Entonces exhorta, se edifica y se consuela. Entonces, yo ya te exhorté según la palabra, ya te edifiqué según la palabra, nos edificamos. Ahora vamos a sentir el consuelo del Ruach HaKodesh. Y esto es lo más hermoso de esta fiesta ya, para ir terminando. Si ya se te edificó, entonces sigue adelante, instrúyete más en la Torah, y si no sabemos, aprendemos más. Ya se te exhortó, no se te regañó, porque como venimos de varias culturas y de varias familias diferentes, de varias educaciones, piensas que se te regaña. No, se te exhorta, según la Torah se te exhorta. Se te exhorta. Entonces, se te dijo que despertaras, que te alumbrará Yahshua HaMashiach. Ahora vamos a sentir el poder, porque yo sé que está aquí el Eterno. Vamos a sentir el poder del consuelo del Ruach HaKodesh para los Kadoshim y las Kadoshot, no solamente aquí, sino allá, porque Él es el Todopoderoso y Omnipresente. Él perdona de veras. Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach, perdona de veras. Comprendemos que Él es grande y que su Rajem es para siempre. Nosotros comprendemos que Él es grande y que su gran compasión es para siempre. Ahora vamos a poner, se cierra tu Tanaj, amado Ag, amada Jod.